Otra vez, nuevamente, bienvenidos queridos amigos amantes del idioma náhuatl, azteca, mexicano, como le gusten decir, pero al final de cuentas es el náhuatl, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora otros diferentes verbos que estamos analizando en estos videos y vamos a ver ahora estos videos que, por ejemplo, el primero, estos son un poco más, algunos son fáciles y algunos son difíciles. Por ejemplo, el caciquamati, vamos a comenzar con este caciquamati. Recuerden, como lo vuelvo a repetir, los verbos pueden estar en diferentes tiempos y en diferente conjugación y eso le va a dar un diferente todo sonido y palabras. Pero al final, si tú te fijas, todos llevan una palabra raíz que es la que hace entender el verbo. Por ejemplo, aquí estamos caciquamati, caciquamati. ¿Qué significa caciquamati? Este es uno de los más profundos porque se trata de entender. Entender. Entonces aquí dice, por ejemplo, si ustedes pueden decir yo entiendo, es ni caciquamati o ni caciquamati, como gusten, pero aquí lo más puro que les puedo decir yo el verbo es así, caciquamati, entender. Si tú le dices a alguien que habla en agua, te lo va a entender al 100%. O sea, claro, solo que lo va a decir diferente, un poquito diferente, pero el punto es que tú tengas la base, la raíz, lo básico, ¿no? Quicocolía, este es uno de los más odiados verbos. ¿Por qué? Porque significa odiar. Quicocolía, quicocolía. Entonces, odiar, odiar. Por ejemplo, hablando de repeler, odiar algo, que no lo quiere hacer, quicocolía. Quihuelita. Este quihuelita va relacionado con gustar, como cuando te gusta una comida, gustar, quihuelita, que parece abuelita, pero no, dice quihuelita, quihuelita. Entonces tenemos este quipía, grábatelo muy bien, porque este quipía es básico, lo dices siempre en náhuatl, lo vas a decir porque lo vas a decir, y significa, quipía significa tener. Recuerden que el verbo tener en español, en el inglés, en el idioma que sea, es de los más usados. Quipía, 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 repítelo. Quipía, quipía, quipía. Ese también. Kineki, 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 kineki. Ese significa querer, querer, querer. ¿Correcto? Ese ya lo dije en un video. Kineki y este es otro. Kipatioita, 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 kipatioita. Kipatioita significa kipatioita, valorar, valorar, o sea que lo valora o que es algo muy importante, valorar, valorar. Es cuando tienes algo que lo valoras mucho, es kipatioita. Y el último, moweyineki, está, muchos van a decir no se dice así, está bien, lo acepto. Moweyineki, eso significa tener orgullo. Orgullo, pero del orgullo que tiene que ver con la presunción. Presunción. ¿Está mal escrito presunción? No lo sé. Presunción, ahorita no lo recuerdo. Presunción. Entonces, en estos verbos tú vas a poder aprender. Grábatelos. Donde quiera que vayas lo vas a usar. Si vas a otro lugar, igual lo vas a hacer, solo que usar, pero vas a escucharlos un poquitito diferente. Pero ese no es el problema. Si tú le entiendes a una variante del náhuatl, le vas a entender a todas, porque al final todas vienen de la misma raíz. ¿Ok? Fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Adiós.